Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín y hoy voy a estar contándoles un poco la clase del día, cuyo tema va a ser el de factorización de matrices. La idea de la clase es continuar un poco con los temas que vieron las clases pasadas, de matrices y de vectores, en el contexto de lo que va a ser lo que es el curso de matemática aplicada a ciencia de datos y al aprendizaje automático. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poco sobre qué es la factorización de matrices y un poco cuál es el objetivo de esto, ¿no? La idea de la factorización de matrices va a ser simplificar la, el desarrollo o la implementación de determinados procedimientos y determinados algoritmos que van a aparecer mucho en ciencia de datos y en particular en aprendizaje automático. Entonces, antes de arrancar con la parte un poquito más práctica y más meter mano, digamos, en lo que son las matrices y en estas factorizaciones, vamos a ir contando un poco cierta base matemática para poder desarrollar y para poder basar esta clase. Entonces, bueno, primero vamos a empezar sobre qué es la factorización de matrices. Como dijimos, la idea es simplificar algunos procedimientos y algunos algoritmos, ¿no? Entonces, la idea sería generar una representación de una matriz en base al producto de otras matrices, ¿no? Entonces sería tan simple como escribir una matriz M, por ejemplo, como el producto de diferentes matrices. Podrían ser tres, como en este caso, ¿no? La matriz A por B por C, podrían ser más, podrían ser menos, pero la idea es simplificar, o sea que estas matrices A, B y C van a tener una estructura que va a ser más sencilla de trabajar que la matriz M. Entonces, bueno, como ustedes ya vieron, eh, tanto matrices como multiplicación de matrices, vamos a tener que la matriz va a ser el producto matricial, ¿no?, de diferentes matrices. Entonces, estos coeficientes M1, M12, M21, M22, lo vamos a poder escribir como sumas y multiplicaciones de los coeficientes de las otras matrices, ¿no? Recuerdan que para multiplicar matrices yo lo que voy a hacer es multiplicar una fila de una matriz por la columna de la otra y eso lo voy a poner en el lugar de la fila y la columna correspondiente y así voy armando los distintos coeficientes de la matriz. Bien, ¿por qué es relevante el tratamiento de las matrices, ¿no? Si bien las matrices pueden aparecer o pueden usarse para representar muchísimas cuestiones, más aún en todo lo que es computacional, digamos, almacenamiento de información, etcétera, las matrices van a ser una forma de representar y de operacionalizar lo que vamos a denominar transformaciones lineales que van a vivir sobre un espacio vectorial. Algo en las clases pasadas han visto de transformaciones lineales, más que nada en términos de su representación matricial justamente. Lo que vamos a intentar hoy es darle un poquito más de formalidad a esas transformaciones lineales y a ir avanzando un poco más en algunas conclusiones, algunos teoremas o algunas aplicaciones que podemos generar a partir de ellas. Entonces, bueno, como cuestión central volvemos al mismo punto, ¿no? La factorización de matrices nos va a permitir simplificar la implementación de transformaciones lineales. Esto vale tanto de manera analítica, o sea, esta simplificación, esta factorización nos permite generar de manera analítica algunas soluciones que si no serían muy complicadas, pero más que nada, y en el contexto del curso, lo que nos interesa es que nos van a simplificar computacionalmente la resolución de algunos procedimientos o algoritmos. Bien, entonces, un poco para profundizar en este tema, vamos a generar, a tratar de comprender la base matemática que subyace a estas matrices
en el sentido de la representación de transformaciones lineales. Entonces, primero vamos a arrancar con qué es un espacio vectorial. Dijimos que las transformaciones lineales viven o digamos usan o están formadas por un espacio vectorial. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial básicamente es un conjunto de elementos que van a tener dos operaciones características. Uno va a ser la suma de los elementos y la otra la multiplicación de cada elemento del espacio vectorial por un escalar. Estas dos operaciones van a cumplir con la condición de ser operaciones cerradas. ¿Qué quiere decir operaciones cerradas? Que si yo aplico esas operaciones en dos elementos cualesquiera del espacio vectorial, voy a obtener como resultado un elemento del mismo espacio vectorial. O sea, yo puedo hacer operaciones de elementos y voy a seguir teniendo elementos de ese espacio vectorial. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las propiedades, o todas las propiedades que son necesarias para definir un conjunto, un espacio vectorial. Entonces, primero vamos a ver que la suma tiene que ser conmutativa. O sea, si yo tengo u más b, eso va a ser igual a b más u. Yo puedo alternar los elementos y la suma va a ser la misma. Por otro lado, tenemos que la suma va a ser asociativa. O sea, yo puedo sumar primero dos elementos y luego un tercero, o puedo sumar un elemento y eso sumarlo a la suma del segundo y del tercero, y voy a obtener el mismo resultado. Por otro lado, existe el elemento nulo del espacio vectorial, en este caso el vector nulo, que va a ser un vector, ¿no? El vector 0, que no es el escalar 0, sino que es un vector, dependiendo de las dimensiones del vector, va a ser la cantidad de ceros que vamos a tener en el vector, que lo que va a pasar cuando yo lo sume a un vector cualquiera del espacio vectorial es que voy a obtener el mismo elemento del espacio vectorial. Por otro lado, vamos a tener la existencia del opuesto. El opuesto va a ser un elemento relacionado a cada elemento del espacio vectorial que cuando yo lo sume a él me va a dar 0. O sea, me va a dar el elemento nulo del espacio vectorial. Por otro lado, tenemos la multiplicación por un escalar que va a ser distributiva, ¿no? Como pueden ver en la formulita, lo que tiene que ocurrir es que un escalar, alfa, multiplicado multiplicado sobre la suma, ¿no?, de dos vectores va a ser igual a ese escalar multiplicado por cada uno de los vectores sumados. Por otro lado, la suma de escalares va a ser distributiva respecto al producto por vectores. O sea, si yo tengo dos escalares, alfa y beta, y los sumo y luego los multiplico por un vector, voy a obtener el mismo resultado que si multiplico cada escalar por el mismo vector y luego sumo esos vectores. Bueno, y las últimas dos propiedades que van a cumplir es, por un lado, la multiplicación por escalares, que va a ser distributiva. O sea, yo puedo asociar beta por alfa y después multiplicarlo por el vector, ¿no? Recuerden que beta y alfa van a ser escalares y b va a ser el vector o el elemento del espacio vectorial. Y eso va a dar lo mismo que si yo multiplico primero alfa por el vector y luego beta por ese vector resultante. Entonces, esa es la propiedad de que la multiplicación es distributiva, ¿no? Y por último va a ser la propiedad de la existencia del elemento neutro. Entonces, esto sí va a ser un escalar. Este 1 implica que si yo multiplico un vector por el escalar 1, el elemento neutro, voy a obtener el mismo vector. Bien, como un comentario, o sea, la idea de estas propiedades no es que ustedes las sepan de manera exhaustiva, pero sí es importante familiarizarse, por lo menos los que no estén tan acostumbrados a tratar con cuestiones matemáticas, que imagino que puede haber alguno, tratar de empezar a manejar el lenguaje y comprenderlo, porque muchos de los algoritmos y muchas de las respuestas a las preguntas que uno le pueden surgir y que uno va a googlear cuando tiene que investigar un poquito sobre ser un algoritmo, otro, qué propiedades tiene o qué condiciones cumple, cuál conviene más.
este lenguaje matemática va a aparecer básicamente por todos lados y es lo que nos va a permitir comprender qué es lo que está haciendo un algoritmo, por ejemplo, de clasificación o como un modelo lineal de regresiones, como vieron la clase pasada. Existen modelos de regresiones más complejos, entonces ese lenguaje matemático es importante para poder comprender y, y profundizar en los distintos temas de aprendizaje automático y de ciencia de datos en general. Entonces la idea es solo tener en cuenta un poco la base matemática del espacio vectorial, sino ir familiarizándonos con este lenguaje, ¿no? Bien, entonces pasamos ahora a una transformación lineal. Vimos que un espacio vectorial es un conjunto de elementos que cumplen determinadas propiedades y una transformación lineal lo que vamos a ver es que es una función que vamos a denominar L, que va a ir de un espacio vectorial, o sea, va a tomar un elemento de un espacio vectorial, y esa función, cuando uno se la aplica, va a devolver otro elemento de otro espacio vectorial. Ese espacio vectorial podría ser el mismo, en nuestro caso, en la mayoría de las cosas que hagamos, va a ser el mismo espacio vectorial, pero tiene que cumplir que el conjunto de escalares tiene que ser el mismo. Bien, entonces, ¿qué propiedades debe cumplir una transformación lineal? Una transformación lineal tiene que cumplir esta propiedad que está acá, que es la que va a estar principalmente ligada a la linealidad, a la palabrita linealidad, digamos. Va a aparecer en otros campos, bueno, en otros temas de la matemática o de la física. Y básicamente lo que tiene que cumplir es que si yo aplico una transformación lineal a la suma de dos vectores multiplicados por dos escalares diferentes, como resultado voy a obtener, debería obtener para que la función sea una transformación lineal, la suma de cada uno de los escalares multiplicados por el resultado de la transformación lineal aplicada a cada uno de los vectores. Si se cumple esta propiedad, entonces la función L es una transformación lineal. Entonces, esta propiedad puede, si se quiere, partir o simplificar en dos propiedades, que una va a tener que ver con la suma de vectores, ¿no? Si yo aplico una transformación lineal a una suma de vectores, eso es lo mismo que aplicar una transformación lineal a un vector y luego sumar la transformación lineal de otro vector. Y por otro lado, va a cumplir que la transformación lineal de un escalar por un vector es igual a ese escalar por el resultado de la transformación lineal aplicada al vector. O sea, cada vez que yo estoy aplicando una transformación lineal a un vector, estoy obteniendo otro vector como resultado, ¿no? Esa es la característica de la transformación lineal. Bien, entonces, ¿cómo se mete en este tema las matrices, ¿no? ¿Cómo se meten las matrices? Bueno, las transformaciones lineales las podemos representar en muchas ocasiones, o por lo menos en los casos que nos interesan, como matrices. Entonces, esto nos permite representarlas y operacionalizarlas, ¿no? O sea, podemos llevarlas a la práctica, digamos, en términos de matrices y vectores. Entonces, si yo tengo una transformación lineal, L, que la aplico sobre el vector B, esto lo vamos a poder interpretar como una matriz, ¿no? Con sus coeficientes, multiplicada matricialmente por un vector en cuestión. Entonces este vector va a ser el vector asociado al espacio vectorial, ¿no? Un elemento del espacio vectorial, y esta matriz va a ser la manera de representar la transformación lineal que vamos a aplicar sobre ese vector. Entonces, mediante el producto de la matriz con el vector, vamos a obtener un nuevo vector cuyo componente el primer componente va a ser la suma esta que aparece acá, y el segundo componente, esto de acá, según la regla de multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, de esta manera estamos representando una transformación lineal a través de una matriz, en este caso denominada M. Bien, la transformación lineal nosotros en este caso la representamos como una matriz de 2 por 2 y eso va a estar aplicado a un vector de dos dimensiones, pero tengan en cuenta o piensen que esto puede generalizarse
a matrices de dimensiones más grandes, ¿no? Y por consiguiente a vectores de dimensiones más grandes. Obviamente lo que tiene que suceder es que las propiedades, digamos, las dimensiones de la matriz tienen que estar de acuerdo con las dimensiones del vector para yo poder aplicar el producto matricial, ¿no? Para que esté definido el producto matricial y para que me devuelva un vector de la misma dimensión que el vector de origen, ¿no? Que es una de las propiedades fundamentales de la transformación lineal, pero devolver a obtener otro vector. Pero esto podría ser de dimensiones más grandes. Por otro lado, también los escalares que vamos a tener asociados a la transformación lineal, en principio pueden ser números reales, pero también podrían ser otros cuerpos, como pueden ser números complejos. Bien, entonces todas las propiedades que fuimos listando antes y las definiciones que fuimos realizando van a cumplirse basándose en que las vamos a implementar en términos de la suma y multiplicación de matrices, la suma y multiplicación de escalares por vectores, y bueno, las operaciones entre matrices y escalares, ¿no? Esto quiere decir que todas las operaciones matriciales y las operaciones entre escalares y matriciales van a ser la base sobre las cuales nosotros vamos a poder construir la, la operacionalización de la transformación lineal y vamos a poder cumplir con todas las propiedades que dijimos. O sea, la suma y la multiplicación de matrices y las operaciones interescalares van a ser lo que nos van a permitir, por su definición, por cómo están definidas y armadas, nos van a permitir generar esta representación que nos va a servir tanto, ¿no? Bien, otro aspecto de la linealidad, ¿no? Relacionado a las transformaciones lineales, tiene que ver con que eh, el resultado de cada vector que yo tengo, ¿no? La componente de cada vector que voy a obtener como resultado de esta multiplicación matricial, va a tener componentes elevados a la potencia 1, ¿no? O sea, no voy a tener términos cuadráticos, por ejemplo, b1 al cuadrado, b2 al cuadrado, términos de orden superior. Tampoco voy a tener determinadas funciones, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un logaritmo o alguna otra función. Voy a tener solo sumas y multiplicaciones por escalares, ¿no? Entonces, esto habla de la linealidad, en el sentido de que tengo siempre las variables, digamos, o los componentes del vector elevados a la potencia 1. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a ver de qué manera aplico una transformación lineal mediante una matriz a un vector. Entonces, vamos a pasar a la parte más gráfica para tratar de asimilar qué es lo que hace una transformación lineal o qué es lo que puede hacer una transformación lineal y cómo las representamos en términos prácticos en función de matrices. Entonces lo que vamos a hacer, como dijimos recién, ¿no? Vamos a aplicar una transformación lineal mediante una matriz a un vector y vamos a obtener otro vector. Entonces, el vector en cuestión vamos a definirlo como v1 con la componente nx si se quiere, o la primera componente igual a 2 y la otra igual a 1. Vamos a definir una matriz que va a hacer las veces de la transformación lineal. En principio vamos a definir una matriz con coeficientes arbitrarios, que va a ser la que represente la transformación. Luego vamos a calcular el vector 2, o sea, el resultado de la transformación lineal aplicada al vector 1, como el producto matricial entre n y el vector 1, ¿no? Vamos a utilizar la instrucción que podemos escribir como arroba para el producto matricial, como vieron en la clase pasada. Y lo que vamos a obtener entonces son las nuevas componentes o las componentes de B2 como resultado de la transformación lineal aplicada de 1. Vamos a plantear con flechitas, entonces vamos a ver que el vector azul es el vector de 1, donde tengo la componente nx igual a 2 y la componente y igual a 1. Y cuando aplicamos la transformación, paso a obtener el vector rojo, que va a tener, bueno, la componente nx
aproximadamente igual a 1,5 y la componente y aproximadamente igual a 3. Entonces, de esta manera estamos aplicando una transformación lineal sobre un vector. Bien, para tratar de asimilar, de comprender un poquito qué hace una transformación lineal, o para poder verlo visualmente, resulta útil aplicar la transformación no solo a un vector, sino a un conjunto de vectores, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una transformación, un conjunto de vectores donde cada vector va a representar el vértice de una figura, en este caso de un cuadrado o bueno, un cuadrilátero, ¿no? Entonces, viendo de qué manera se deforman esos vértices de la figura, podemos tener una idea un poquito más precisa de cómo es el mapeo de la transformación lineal sobre los vectores, ¿no? Eso nos va a dar un poquito más de intuición respecto de aplicar la transformación lineal a un solo vector como vimos anteriormente, ¿no? Entonces vamos a pasar a, a este tema. Entonces para eso vamos a definir esta función graficadora que lo que va a hacer, bueno, vamos a importar las distintas librerías que ya vienen usando en Python y vamos a definir entonces con esta función los 4 puntos o los 4 vértices de la figura del polígono en cuestión, que van a tener los valores de 1, 1, 1 menos 1, menos 1 menos 1 y menos 1, 1, ¿no? Van a ser 4 vértices de un cuadrado que va a estar centrado en el 0, 0. Ahora después vamos a ver cómo queda. Y por otro lado vamos a definir una función que va a ser la que va a aplicar la transformación lineal a este polígono que definimos arriba. Entonces, como argumento le vamos a pasar la matriz de la transformación lineal y como resultado nos va a plotear la, el resultado de la transformación lineal al cuadrilátero calculado. Entonces, bueno, vamos a ver algún ejemplito. Entonces, por ejemplo, la misma matriz que definimos arriba para calcular el, la transformación aplicada a un vector, la vamos bueno, la volvemos a definir y la vamos a aplicar a los 4 puntos de los 4 vértices del cuadrado. O sea, cada uno de estos puntos va a ser un vector. Acá está el 0, 0, entonces acá tengo el vector 1, 1, que arranca en 0 y va hasta 1, 1. Acá tengo el vector menos 1, 1, ¿no? Menos 1 en el eje X y 1 en el eje Y. Acá tengo el vector menos 1, menos 1. Y acá tengo el vector menos 1, perdón, 1, menos 1. Entonces, la idea es seguir cómo se mapean cada uno de estos vértices a partir de la transformación lineal. Entonces, acá podemos ver que esta transformación lineal nos va a deformar cada uno de los vértices y eso va a implicar un mapeo de la figura, una deformación del área del polígono de esta manera. Por otro lado, vamos a tener a la superposición de estas figuras que también nos va a dar una idea de cómo se modifica o cómo se deforma el área. Entonces, a partir de la deformación del área definida a partir de los vértices del cuadrado, podemos intuir un poco cómo se deforma cada posible vector, aún los que no están definidos como los vértices, ¿no? Uno podría decir, bueno, si tengo un vector que va de acá hasta acá, yo voy a obtener más o menos un vector que va a venir a esta mitad, a la mitad entre los dos cuadraditos, y entra por acá. Entonces, si bien esto no es exhaustivo, nos va a dar una idea de qué es lo que está haciendo la transformación lineal. Bien, entonces, ¿qué puede hacer una transformación lineal? Bueno, ahora vamos, a partir de ahora, entonces vamos a usar T para representar la transformación lineal como la matriz. O sea, tiene que quedar claro que la transformación lineal es diferente a la matriz, son elementos matemáticos diferentes. Una matriz, como vimos, es una colección bueno, escalares ordenados y la transformación lineal es otro ente matemático abstracto que cumple las condiciones que ya vimos. Lo que vamos a hacer es representar esa transformación lineal mediante la matriz
Y como dice acá, ¿no? Vamos a hacer un poco un abuso de la notación, eh, representando la transformación y la matriz por ahí de la misma manera, ¿no? Para el mismo símbolo. Pero tiene que ver claro que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer con las transformaciones lineales? Entonces, bueno, la idea ahora va a ser ir definiendo distintos tipos de matrices que van a representar distintas transformaciones lineales y vamos a ver cuál es el efecto de esas matrices o de esas aplicaciones de transformaciones lineales en los vértices que definimos arriba en las funciones en cuestión. Bien, entonces, en principio, vamos a usar la función definida arriba. Vamos a obtener los vértices del cuadrado. Y vamos a definir esta matriz C, que va a representar la transformación lineal. Como vale la linealidad, tiene mucho sentido de ver qué hace la matriz o la transformación lineal sobre cada uno de estos versores, ¿no? Estos vectores unitarios que van a tener un valor de 1 en una componente y 0 en la otra. ¿Por qué esto? No? Porque yo cualquier vector lo puedo armar como suma de este versor 1, 0 y de este versor 0, 1. Entonces, al poder armarlo como combinación lineal, ¿no? O sea, por el producto de este vector más el producto de este vector, yo sabiendo el resultado que tiene aplicar la transformación a este vector y sabiendo el resultado que tiene aplicar la transformación a este otro vector, puedo componer cuál va a ser el resultado final de aplicarlo a la suma o a la suma multiplicada por escalares de cualquier vector, ¿no? O sea, cualquier vector lo puedo representar como el producto de un escalar por 1, 0 más el producto de otro escalar por 0, 1. Entonces, ver de qué manera afecta a cada uno de estos vectores me va a dar una idea clara de qué es lo que hace la transformación. Entonces, bueno, vamos a definir esta transformación, como dijimos, con los elementos de la matriz. Vemos que aplicada a 1, 0 va a dar un medio 0 y aplicada a 0, 1 va a dar 0, 1. Esto sale de multiplicar esta matriz por este vector a la derecha, ¿no? Fila 1, columna 1, fila 1, columna 1, y obtener estos resultados. Entonces vamos a ver qué es lo que hace esta matriz sobre los vectores que van a ser los vértices del cuadrado. Entonces lo que vemos es que en la dirección X vemos como una contracción, ¿no? Un achicamiento, si se quiere, de los componentes de los vectores en esa dirección. Y en el vector Y vemos que, perdón, en el eje Y vemos que los vectores quedan iguales, no se modifican. Entonces, estas matrices se pueden denominar como matrices de contracción. Fíjense que es una matriz que tiene elementos no nulos en la diagonal y tiene elementos nulos en el resto de la matriz. O sea, esto va a estar actuando sobre la componente en X, ¿no? Que siempre que multiplico va a estar multiplicando por el primer elemento, y esto va a estar actuando sobre el elemento en Y. Entonces lo que vamos a ver es que el elemento en Y queda igual, ¿no? Las alturas de estos vectores van a quedar igual, en este caso que en este, pero en X vemos una contracción, ¿no? Acá lo estoy multiplicando por un medio, entonces se reduce a la mitad la componente en X, tanto para valores positivos como para valores negativos. Entonces acá podemos ver superpuesta las áreas de las figuras y vemos cuál sería el efecto o la deformación que produce la transformación lineal en el cuadrado. Bien, por otro lado vamos a tener otro tipo de matrices muy similares a las anteriores, solo que en lugar de tener un número menor a 1, ¿no? Mayor a 0 y menor a 1, vamos a tener un número mayor a 1. Entonces, como vimos antes, cuando teníamos un número menor a 1, teníamos una contracción, entonces podemos pensar
que cuando tenemos un número mayor a 1, lo que vamos a hacer es agrandar esa dimensión en lugar de achicarla, ¿no? Entonces, de nuevo, podemos ver cuál es la acción de esta transformación lineal o el resultado de la multiplicación de esta matriz por este vector sobre cada uno de estos vectores. Como dijimos, puede ser de gran ayuda y a partir de ellos podemos entender o generar el producto de la matriz para cualquier vector general. Y vamos entonces a graficar cuál es la acción. Bien, entonces vemos que los vértices del cuadrado ahora pasan a expandirse, a estirarse en el eje Y, ¿no? Entonces fíjense que este 3, que es el que hace que se multiplique por 3 la componente Y, está justamente, ¿no?, en la componente Y, en la segunda componente, en el elemento N22, si le quiere. Este sería N11 y este es N22. Vemos que en la componente X, en este caso queda igual, ¿no? Cada valor, cada componente del vector en X, de cada vector, quedan igual. O sea, estos puntitos no se mueven ni para allá ni para allá, quedan en la misma posición respecto del eje X, pero se estiran respecto del eje Y. Bien, por otro lado vamos a tener otras matrices que vamos a denominar con la letra pi, y van a hacer las que llamemos matrices de proyección. Estas matrices de proyección, como el nombre indica, van a proyectar el vector de entrada en una de las componentes, ¿no?, del vector, o en el eje X o en el eje Y. Y en el otro componente van a multiplicar por 0 ese componente, o sea que va a desaparecer la otra componente. En este caso, vemos que el 1 va a estar sobre el componente Y, ¿no?, el elemento de M2, y en el eje X, o en la componente que relaciona al eje X, tenemos 0. Entonces, este va a ser la que va a desaparecer cuando multipliquemos, y esta va a ser la que va a quedar como está, o sea que la proyección va a ser sobre el eje Y. Entonces, fíjense, si yo aplico esta transformación lineal sobre el vector 1, 0, que tiene componente en X, ¿no?, voy a tener 0, 0, o sea, va a desaparecer la componente en X. Pero si tengo la transformación aplicada al vector 0, 1, voy a tener el mismo vector de entrada, o sea, voy a conservar la componente en Y. O sea, esto es la proyección en Y de la transformación lineal. Entonces vamos a ver el cuadrito. Entonces fíjense, la componente en X de cada uno de los vectores que van a ser los vértices de la figura pasan a colapsarse en lo que sería el eje Y, ¿no?, con X igual a 0. O sea, toda la componente X pasa a 0, tanto de los vectores con componente positivo como negativo. Acá, bueno, están superpuestas los colores violetas y turquesa con el azul y el amarillo. Y acá podemos ver cómo esta figura, que era un cuadrado, pasa a ser básicamente una recta en el eje Y. Entonces fíjense que hasta ahora tenemos componentes de la matriz en la diagonal, ¿no? Entonces los componentes en la diagonal básicamente actúan sobre cada, cada componente del eje X o del eje Y respectivamente de manera independiente o individual. Estos otros componentes que están fuera de la diagonal, lo que hacen es mezclar en los componentes de salida del vector que tenemos como resultado, mezclan lo que tenemos de entrada en el componente X y en el componente Y. Entonces podemos sumar a la componente X un pedacito de la componente Y y otro pedacito de la componente X. Vamos a ir viéndolo en las próximas matrices. Pero bueno, entonces hasta ahora teníamos la proyección, que lo que hace es justamente proyectar en un eje. Fíjense que esta proyección es en un eje que, bueno, puede ser el eje Y o podría ser el eje X, pero eventualmente nosotros podríamos proyectar sobre otros ejes que no necesariamente sean el eje X y el eje Y, ¿no?
Entonces cualquier rotación del eje Y o el eje X va a generar otro tipo de ejes sobre los cuales nosotros también podríamos querer proyectar cualquier vector. Entonces yo podría querer proyectar un vector sobre, por ejemplo, un eje que sea, no sé, de 45 grados respecto del eje X y del eje Y. Entonces cualquier vector se va a achatar o se va a aplastar hacia ese eje. Vamos a verlo después. Bien, vamos a generar entonces otra transformación lineal que vamos a denominar con la letra F y básicamente va a ser muy similar a las vistas anteriormente, con los elementos diagonales diferentes de 0 y el resto de los elementos iguales a 0, pero con la diferencia de que vamos a tener un signo cambiado en uno de ellos. Entonces, sabemos que la componente en X obviamente puede tener componente positiva o componente negativa. Entonces, cuando yo multiplico por menos 1, lo que estoy haciendo es que si tiene componente positiva pasa a ser negativa, si tiene negativa pasa a ser positiva, ¿no? Entonces, el vector 1, 0 pasaría a ser menos 1, 0, o sea, la componente X cambia de posición y el vector en Y va a quedar igual. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de esta transformación lineal sobre los vértices del cuadrado. Entonces fíjense que a pesar de que el área o la figura queda de la misma manera cuando aplico la transformación lineal, lo que cambian son los vértices del cuadrado, ¿no? o de la figura. Entonces tenemos un cambio que va a ser un cambio en la componente de X. O sea, si yo tengo este vértice pintado de violeta que tiene componente X igual a menos 1, cuando lo multiplico por menos 1 me va a dar 1 y fíjense que me queda acá, en el lugar positivo. De la misma forma, el turquesa con componente X igual a menos 1, multiplicado por menos 1 pasa a este valor positivo y los valores que antes eran positivos, cuando los multiplico por menos 1, pasan a ser negativos. O sea que lo que hace esto es reflejar o espejar respecto del x igual a 0, o sea, respecto del eje y, ¿no? A pesar de que la reflexión aplica sobre la componente x, eso implica una reflexión o un espejado, espejamiento respecto del eje y. Entonces se espejan todos los vectores respecto de ese eje. Y bueno, como dijimos, ¿no? Vale destacar que la figura sigue siendo la misma. O sea, no es tan fácil ver cuál es el efecto para, por lo menos respecto de las otras transformaciones. Pero la idea es esa, es reflejar esa, cada uno de los vectores respecto al eje correspondiente. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las matrices que vamos a denominar R, que van a ser las matrices de rotación. En este caso, bueno, tenemos los distintos componentes, 3 quintos, 3 quintos, menos 4 quintos, 4 quintos. Vemos entonces acá que aparecen por primera vez componentes fuera de la diagonal, no nulos, y como dijimos antes, estos componentes matriciales, ¿no? M12 y M21, lo que van a hacer es aportar a cada componente del vector de salida una, una componente para el vector x de lo que había en el vector original en y, y para el vector y de lo que había originalmente en el vector de x, ¿no? O sea, como que mezcla las componentes originales de x e y en las componentes finales de x y de y. Entonces, si yo tengo 1, 0, fíjense que paso a 3 quintos, 4 quintos, y si tengo 0, 1, paso a menos 4 quintos, 3 quintos. O sea, este vector que tenemos exclusivamente en eje y o con componente y, ahora pasa a tener una componente x y una componente y, y lo mismo aplica para el vector con componente x. Entonces, ustedes algo vieron en la clase pasada de rotaciones y de dónde vienen estos números o cómo se pueden armar estos números. Si bien no vamos a entrar en detalle, básicamente
Estos números van a ser el seno y el coseno, sea con el símbolo cambiado, dependiendo de la posición, de un determinado ángulo. Entonces, ese ángulo va a implicar la rotación de los vectores a los cuales se aplica la transformación lineal. Bueno, la matriz la armamos de esa manera, ¿no? Poniendo en cada coeficiente o el seno o el coseno, dependiendo de la posición de un determinado ángulo. Bien, entonces vamos a ver el efecto de aplicar esta transformación lineal sobre los vértices del cuadradito. Bien, entonces vemos cómo la figura rota, ¿no? Cada uno de los vectores va a girar hacia la izquierda o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y acá lo podemos ver bien en la superposición de las áreas de la figura. Entonces fíjense que a pesar de la rotación, vemos que la distancia entre el origen del 0, 0 y cada uno de los vectores se mantiene igual que como estaba en un principio, ¿no? Si bien giran, no hay un alargamiento, digamos, una extensión de, de la norma de esos vectores, ¿no? Solo hay una rotación. Bien, y la última matriz que vamos a ver va a ser la matriz C, que de nuevo es otra matriz que va a tener una componente no nula en lo que son los elementos fuera de la diagonal. Entonces, esta matriz 1, 1, 1 y 0 arriba, cuando le aplicamos al vector 1, 0, vamos a obtener el vector 1, 1. Y cuando le aplicamos el vector 0, 1, vamos a obtener el vector 0, 1. Entonces, ¿qué hace esta transformación lineal? Bueno, es como si cortara o deslizara o genera un efecto de cizalladura sobre la figura, ¿no? Como que arrastrar en una dimensión la figura. Entonces vemos que los vértices se mantienen cada uno en la esquina original, pero en el eje Y van a eh, tener una componente del eje de la componente X, ¿no? Entonces vemos cómo se modifican estas posiciones en base a las componentes de la matriz. Tenemos como un corte, ¿no? Una deformación de la figura original que va a dar como resultado la figura violeta que vemos acá. Bueno, y como última matriz vamos a ver la matriz T, que va a ser una matriz general, que va a tener estos coeficientes, y vamos a ver cuál es el efecto que tiene. Entonces vemos que esta matriz, por un lado, genera una rotación, ¿no? Hacia el sentido de las agujas del reloj, y por otro lado también genera una especie de corte, como vimos en la matriz anterior, ¿no? O sea, tiene como la mezcla de los efectos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se pueden combinar las distintas matrices para generar transformaciones más generales. Bueno, entonces, en resumen, vimos las transformaciones lineales que podemos representar como matrices. Vimos los distintos tipos de matrices y los efectos que generan a un vector, ¿no? Y los efectos que generan a un conjunto de vectores para tratar de comprender un poquito más cuál es el mapeo que hace la transformación lineal, cuál es el mapeo que resulta del producto de la matriz por cada uno de los vectores. Entonces vimos matrices que generan contracciones, ¿no? Donde se acorta la componente en un determinado eje, expansiones, donde juntamente se presentan los componentes en determinado eje, reflexiones, genera un despejamiento a partir de un eje,
proyecciones, donde solo se conserva una determinada componente de un eje, rotaciones que permiten que los vectores roten en un determinado ángulo, y deformaciones de corte que, bueno, que generan ese efecto de cizalladura en una dimensión. Bien, otra cosa que hay que remarcar, de nuevo, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando siempre en matrices de dos dimensiones, pero esto se puede generalizar a matrices de más dimensiones, podría ser tres dimensiones, agregando un eje Z, donde todavía tendría algún sentido espacial, ¿no? De representación espacial, pero también podríamos generar un conjunto de variables con una cantidad de variables más grandes que ya quizás uno no pueda representarlos espacialmente, pero podría representar, por ejemplo, un conjunto de variables para un algoritmo de clasificación, ¿no? Si yo tuviera 100 variables con las cuales quiero clasificar un conjunto de datos, cada una de esas variables podría ser una componente de la matriz o de los vectores asociados, ¿no? Entonces yo podría generar transformaciones lineales que aplicaran sobre un vector de datos, y ese vector sería los valores que tendría cada variable para cada observación, ¿no? Entonces, esto de las transformaciones lineales es importante tener presente que escala para matrices mucho más grandes, que de hecho un poco la utilidad de los algoritmos computacionales tiene que ver con eso, con aplicarlo a matrices de dimensiones grandes, y es lo que nos va a permitir después aplicarlo a, por ejemplo, algoritmos de clasificación o en general a distintos procedimientos relacionados a la ciencia de datos. Bueno, entonces a partir de las distintas matrices que implementamos, que van a representar las distintas transformaciones lineales, vamos a pasar a hacernos algunas preguntitas. Entonces, primero, ¿podemos representar la multiplicación por un escalar con una matriz? O sea, a partir de una matriz, el producto de una matriz por un vector, ¿podemos representar la multiplicación de ese vector por un escalar? Por otro lado, ¿podemos representar la proyección en un eje arbitrario con una matriz? O sea, ya no en el eje X o en el eje Y, sino en un eje que no sea ninguno de esos dos. ¿Podemos representar el determinante que hemos visto en la clase pasada con una matriz? ¿Podemos representar la reflexión por un eje arbitrario con una matriz? Y por último, ¿podemos representar el cálculo de la inversa con una matriz? Bueno, vamos a intentar responder algunas de esas preguntas. Entonces, primero vamos a definir una matriz K que va a tener elementos no nulos en la diagonal, con el mismo valor, en este caso 2, y elementos nulos fuera de la diagonal. Por otro lado, vamos a usar la matriz de rotación que ya hemos definido anteriormente, y vamos a generar un producto de matrices que vamos a abordar en la matriz L. Y ese producto de matrices va a ser R transpuesto por L, que en realidad L vamos a abordar en este caso F, que es la matriz de reflexión sobre el eje X que vimos anteriormente, y luego vamos a calcular el producto por la matriz de rotación R, la rotación original que venimos calculando. Entonces, acá vale la pena remarcar lo siguiente. En algunos casos, como es el caso de la matriz R, ya vamos a ver en qué casos, la matriz inversa es igual a la matriz transpuesta. Entonces, cuando uno está multiplicando por la matriz inversa, lo que va a obtener es el efecto contrario o complementario al que obtendría cuando multiplica por la matriz original. Entonces, cuando uno aplica el producto matricial de distintas matrices, lo que está haciendo es generar un encadenamiento del resultado de cada una de esas transformaciones lineales o cada una de esas, del efecto del producto de esas matrices. Entonces, lo que estaríamos haciendo acá primero es
generar una rotación inversa a la que genera R, porque R transpuesta es la inversa. Luego generaríamos una reflexión, ¿no?, dada por la matriz F, que es una reflexión en el eje X. Este eje X va a ser el eje que resulte de rotar el vector original. Y luego volvemos a generar la rotación inversa o complementaria a la rotación que nos da R transpuesta. Entonces lo que estamos haciendo con esta matriz o esta transformación lineal implementada en términos de matrices es generar una rotación, luego una reflexión y luego volver a rotar en sentido contrario a la rotación inicial. Entonces, acuérdense que cuando uno aplica un producto de matrices sobre un vector, lo que va a obtener es otro vector. O sea que esto es como ir encadenando transformaciones lineales sobre el resultado de las transformaciones de derecha a izquierda, ¿no? Aplico RT por un vector, a eso lo multiplico por L, o sea, le hago la reflexión, y a eso lo multiplico por R, o sea, vuelvo a hacer la rotación en sentido inverso. Entonces esta matriz L lo que va a hacer es eso, ¿no? Una rotación, una reflexión y una rotación inversa. Por otro lado vamos a generar la matriz P a partir de la proyección que definimos anteriormente y vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar una rotación inversa a la original dada por R, luego una proyección y luego una rotación que vuelva a las coordenadas originales. Entonces vamos a ver cuáles son los efectos de estas matrices, ¿no?, de esta matriz L y esta matriz P, y vamos a verlos sobre los vectores asociados a los vértices de un cuadrado. Entonces, primero vamos a ver el efecto de la matriz K. Acuérdense que la matriz K era una matriz diagonal multiplicada por 2, ¿no? O sea, cada elemento de la diagonal está multiplicado por 2. Entonces vemos cómo esta transformación lineal lo que hace es expandir cada vector ya no en un eje, sino en los dos. O sea que lo que hace es multiplicar por un escalar cada vector, ¿no?, que es un poco la pregunta inicial que habíamos hecho, ¿no? ¿Podemos representar la multiplicación por un escalar con una matriz? Bueno, la respuesta es sí. Para representarla tenemos que generar una matriz diagonal, multiplicar los elementos de la diagonal por el escalar por el cual queremos multiplicar cada vector, y de esa manera tenemos una matriz, una transformación lineal, que lo que hace es multiplicar por un escalar cada uno de los vectores a los cuales se aplica. Vemos entonces el efecto que tiene sobre la figura, y eh, piensen que nosotros acá lo estamos multiplicando por 2, pero si lo estuviéramos multiplicando por un número cuyo módulo fuera menor a 1, lo que tendríamos es una contracción en ambas direcciones, ¿no?, en X y en Y. Vamos a graficar por otro lado la matriz R transpuesta, ¿no?, que sería la matriz inversa a R. Y fíjense que el efecto de esta matriz, si se acuerdan, antes la rotación era para este lado, ¿no? O sea, el punto violeta o fucsia giraba para abajo, y ahora está girando para el otro lado. O sea que tenemos, como dijimos, como es R transpuesta, que en este caso es la inversa de R, tenemos la rotación complementaria. Bien, entonces está bueno tener este efecto sobre la matriz R transpuesta, porque esta matriz es la primera que aplicamos tanto en la matriz P como en la matriz L, y sobre ella vamos a aplicar el efecto de la reflexión y de la proyección. Entonces, ¿qué pasa para la proyección? Nosotros lo que vemos es que primero generamos a partir de estos vectores, de los vértices, generamos una rotación, o sea que tendríamos esto de acá arriba, y luego vamos a tener una proyección sobre el eje Y. O sea, quiere decir que la componente en X de cada uno de estos vectores va a ser igual a 0. O sea que este vector que tiene componente X negativa va a pasar a ser X igual a 0, va a ubicarse por acá. Esta componente que tiene X un valor grande positivo va a pasar también a estar en el eje Y.
Y lo mismo para el punto violeta o fucsia y el azul, ¿no? O sea, van a estar todos alineados en el eje Y. Una vez que están todos alineados en el eje Y, acuérdense que volvemos a aplicar la rotación R, que en este caso ahora gira para la izquierda, porque es la rotación original. O sea, fíjense que cuando a partir de esta proyección en el eje Y lo vuelvo a girar para la izquierda, lo que obtengo como resultado es esta proyección, ¿no? O sea que lo que obtuve es una proyección en un eje arbitrario que no es el eje X y el eje Y. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? Primero voy a rotar la matriz, ¿no? El punto fucsia pasa de acá a acá, el punto amarillo de acá a acá, punto azul de acá a acá, punto celeste de acá a acá. Luego hago una proyección sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y, o sea que voy a matar la componente en X. Obviamente que el X original está rotado, o sea, ya no es el mismo eje, entonces se van a alinear todos los puntitos en, en la línea vertical y luego lo volvemos a rotar. Entonces, cuando lo volvemos a rotar, obtenemos esta proyección. Entonces, fíjense que la proyección es sobre el eje que obtuvimos cuando generamos la matriz R de rotación. Algo análogo vamos a obtener cuando hacemos una rotación y luego una reflexión. Entonces, fíjense que la reflexión que habíamos generado era una reflexión en el eje X, ¿no? Entonces, esta reflexión en el eje X, vamos a los pasos análogos a los anteriores. Primero rotamos con R transpuesta en sentido contrario al original, o sea, volvemos a obtener esto. Luego tenemos una reflexión respecto de los valores de X, o sea que este puntito va a pasar a ubicarse de este lado, cambiando el signo de la componente de X. Este va a pasar a estar de este lado, y estos también van a correrse muy poquitito para allá y para allá. Entonces vamos a tener esta matriz reflejada. Y luego de eso volvemos a girarla para el otro lado. O sea que este componente vuelve a terminar acá. Este componente azul que ahora está reflejado acá pasa a este punto de acá. Y el puntito amarillo va a pasar a estar acá y luego cuando se vuelve a rotar pasa acá. Entonces lo que hacemos es combinar la rotación con la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo un poquito de manera intuitiva es cómo podemos combinar distintas aplicaciones de transformaciones lineales en términos de los productos matriciales de manera consecutiva para generar transformaciones más complejas o un poquito que nos pueden ampliar el panorama, ¿no? A partir de las matrices que vimos anteriormente, ¿no? Las rotaciones, deformaciones de corte, proyecciones, reflexiones, expansiones y contracciones. Entonces vemos que podemos representar la proyección en un eje arbitrario, como vimos, la reflexión en un eje arbitrario, podemos representar la multiplicación por un escalar y lo que nos va a quedar ahora va a ser ver si podemos representar el determinante y la inversa de una matriz. Bueno, vamos a ver ahora algunas limitaciones que tienen una transformación lineal o una matriz, ¿no? O sea, qué cosas no puedo hacer con una matriz. Habíamos preguntado anteriormente si podíamos generar la inversa de una matriz a partir de una representación, de una transformación lineal, y si podíamos calcular el determinante de una matriz. Entonces vamos a recordar un poco las propiedades que vimos al principio. Si tenemos que M es una transformación lineal, ¿no? Una matriz asociada a una transformación lineal, X y Y son vectores y alfa es un escalar, entonces sabemos que M debe cumplir que M aplicado a X más Y tiene que ser igual a M por X más M por Y. Y además M aplicado a alfa por X tiene que ser igual a alfa por M por X. Entonces, utilizando esto vamos a ver por qué no podemos obtener la inversa de una matriz. La inversa de una matriz, por ejemplo, de la matriz identidad, va a ser
la matriz de identidad también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico la inversa de, de la matriz? Aplico la inversa a la matriz 0 por la identidad. Esto tiene que ser igual a la inversa de 0 por la matriz en cuestión. ¿Cómo podemos aplicar esta propiedad? Lo que tenemos es que sacamos el 0 y lo multiplicamos por la inversa, y esto nos va a quedar 0 por la inversa de la identidad, que es la identidad, y esto nos queda 0, ¿no? La matriz 0. Pero sabemos que la matriz 0 por la identidad, o sea, la matriz 0 no tiene inversa. O sea que llegamos a un absurdo, que la inversa de esta matriz es la matriz 0. Entonces, eso nos indica que no podemos calcular la inversa de una matriz de esta manera. Por otro lado, para el determinante, tenemos que el determinante de la matriz identidad es igual a 1, ¿no? Por otro lado, si aplicamos la propiedad que vimos arriba, esta, para el determinante de la identidad, el determinante de 2 por la identidad es igual al determinante de la suma de dos identidades, dos matrices identidades, y esto es igual al determinante de la identidad más el determinante de la identidad, que es 1 más 1 y es igual a 2. Pero sabemos que el determinante de la identidad por 2 es 2 por 2, 4, menos 0 por 0, 4. O sea que también llegamos a un absurdo. Así que bueno, esas son algunas limitaciones de las transformaciones lineales o cosas que no podemos implementar a partir de ellas. Bien, pasamos entonces a la composición de funciones que fuimos viendo un poquitito previamente cuando generamos las rotaciones y las reflexiones y las rotaciones y las proyecciones. Vamos a verlo un poco más en detalle para que quede más claro. Entonces, para calcular la matriz P y la matriz L, nosotros lo que habíamos aplicado era una rotación, ¿no? RT, o R transpuesta. Luego multiplicamos por una matriz diagonal, sea la proyección o sea la reflexión, y luego volvimos a aplicar la rotación R. Entonces acá podemos ver las matrices que utilizamos, y la matriz nueva era el producto de las matrices, ¿no? R transpuesta por pi por R, y para el caso de la reflexión, R transpuesta por F por R. Entonces, la idea de esto es componer transformaciones lineales, y en términos de las matrices, la composición de transformaciones lineales implica un producto de matrices, ¿no? Entonces, esto es en principio el primer caso que estamos viendo de factorización de matrices, ¿no? Donde yo puedo factorizar una matriz proyección en un eje en particular, como una matriz rotación, una matriz proyección en un eje canónico, ¿no? XY, y luego la matriz rotación inversa, ¿no? O complementaria a R transpuesta en este caso. Lo mismo con la reflexión. Entonces, estas factorizaciones de matrices nos van a permitir simplificar un poco algunas de las aplicaciones de dichas transformaciones. Bueno, entonces, vamos a justificar un poquito por qué esta función es más sencilla. Entonces vamos a empezar por la reflexión. Entonces, nosotros necesitamos rotar el sistema para llevar los puntos del eje a la recta que aparece acá. Entonces esto lo vamos a hacer a partir de la matriz transpuesta de R, que dijimos que es la inversa. Entonces cuando graficamos esto, vemos que la rotación es en sentido opuesto a la rotación original que nos da la matriz R. Luego de esta rotación generamos una reflexión. Entonces acá fíjense que lo que vamos a plotear es el efecto de R transpuesta multiplicado a izquierda por F. O sea, primero, si tenemos un vector, primero vamos a aplicar R transpuesta, o sea, la inversa de R, y luego F. Entonces fíjense cómo yo voy a reflejar en el eje X, o sea, este puntito que está con X positiva pasa a tener X negativa apenas, este que tiene X negativa, X
positiva, y estos dos que son más marcados en efecto van a cruzarse, ¿no? O sea, voy a generar la reflexión en, en este eje. Y luego vamos a volver a las coordenadas originales. Si habíamos rotado desde acá hasta acá, ahora vamos a ir desde acá hasta acá. Entonces, de este lugar volvemos al original, rotamos, como hay una pequeña reflexión previa, no vuelve al mismo lugar, sino que queda corrida un poquito. Y generamos entonces esta reflexión en el eje en cuestión, ¿no? Que el eje va a ser este eje que une el punto violeta con el punto azul. Bien. Entonces, la pregunta sería, ¿existe una forma de representar las transformaciones lineales a partir de transformaciones más básicas, ¿no? Esta es la idea de la factorización. Yo trato de representar una matriz, una transformación lineal, como el producto de matrices o la aplicación de sucesivas transformaciones lineales. Entonces, para avanzar hacia una factorización que va a ser una de las más utilizadas, o por lo menos que va a tener una forma más general, vamos a analizar esta matriz M que va a representar esta transformación lineal. Bien, entonces M tiene los siguientes componentes. Vamos a graficar o a visualizar cuál es el efecto de la transformación lineal representada por M. Vemos que genera una reflexión y además un corte. Y lo que vamos a ver es que esta transformación lineal aplicada a distintos vectores va a producir diferentes resultados, ¿no? Entonces voy a definir tres vectores, x1, x2 y x3, y voy a aplicar la transformación lineal a partir de la matriz M, multiplicando a cada uno de ellos, y voy a guardar ese resultado en I1, I2 y 3. Entonces después lo que vamos a hacer es imprimir esos resultados. Entonces, fíjense, cuando yo aplico la transformación lineal sobre el vector x1, 1, 0, voy a obtener el vector i1 menos 1, 5, 0. Cuando lo aplico sobre el vector x2, 1, 1, voy a obtener el vector i2, 0, 5, 0, 5. Y cuando lo aplico sobre el vector x3, 0, 1, voy a obtener el vector 2, 0, 5. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Hay algunos vectores, en este caso x2, sobre el cual la aplicación de una transformación lineal, en este caso representado por el producto matricial, nos devuelve el mismo vector, solo que multiplicado por un escalar. O sea, yo paso de 1, 1 a 0, 5, 0, 5. O sea, multiplico por 0, 5 cada componente del vector. Entonces, hay direcciones, ¿no? En este caso la dirección de x2, donde el efecto de la transformación lineal es solamente multiplicar por un número, ¿no? Entonces acá podemos ver m aplicado a 1, 0, obtengo menos 3 medios, 0. M aplicado a x2, obtengo un medio que es 1, 1 por un medio. Entonces vuelvo a tener el mismo vector que tenía antes, solo que multiplicado por un escalar. Bien, entonces, la idea sería encontrar estas direcciones preferenciales donde ocurre esta transformación de manera tan simple, tan sencilla o tan simplificable, para que nos dé una pista para tratar de generar estas factorizaciones de las que hablamos al principio. Entonces, para eso nos vamos a meter en el tema de autovectores y autovalores. Entonces, ¿qué son los autovalores y autovectores? Justamente las direcciones preferenciales asociadas a una matriz van a ser los autovectores, y los autovalores van a ser el numerito por el cual quedan multiplicados esos autovectores cuando aplico la transformación, ¿no? Entonces, yo voy a buscar cuáles son los vectores que al aplicar la transformación M voy a obtener el mismo vector multiplicado por
un numerito. Entonces, ese número, lambda, en este caso, es el autovalor y el autovector van a ser los vectores que van a estar asociados a esas direcciones preferenciales, como dijimos. Entonces, bueno, eso pueden también encontrarlo como engine values o engine vectors. Bueno, vamos a ver entonces ahora el procedimiento para la diagonalización de una matriz. Bueno, pasamos entonces a la diagonalización de una matriz. Para eso vamos a tener que calcular autovectores y autovalores y vamos a ver algunos métodos para hacerlo, ¿no? Después vamos a hacerlo en base a funciones que podemos obtener de librerías de Python, pero en principio vamos a ver algún método para hacerlo de manera más manual, si se quiere. Entonces lo que sabemos de los autovalores y autovectores es que cumplen la siguiente relación, ¿no? Cuando yo aplico la transformación lineal n a un autovector, obtengo el mismo autovector multiplicado por un escalar, que va a ser el autovalor correspondiente. Entonces suponemos que tenemos un solo vector inicial b y aplicamos sucesivas aplicaciones de la matriz o de la transformación lineal. Entonces, al hacer esto, lo que vamos a obtener es un vector que va a cumplir las propiedades aproximadas de un autovector, ¿no? Entonces, cuando vamos aplicando sucesivas iteraciones, nos vamos acercando a este autovector. Lo que tiene este método es que vamos generando componentes cada vez más grandes. Entonces, como la componente más grande, básicamente la podemos controlar dividiendo por un escalar o multiplicando por un escalar menor a 1, lo que vamos a hacer es en cada iteración dividir por la norma de la componente más grande, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, por la norma, no por el número consignado. Entonces vamos a dividir y vamos a hacer que el valor del vector, las componentes del vector, se mantengan en valores que no se vayan a valores muy grandes. Entonces, una vez que hacemos eso, obtenemos un, un autovector. Bueno, sabemos que al dividir por la norma infinito, que sería el valor más grande de la componente del autovector, vamos a obtener el autovector, pero además esa norma va a ser el autovalor correspondiente, ¿no? Porque vamos a estar aplicando la transformación al autovector y vamos a obtener ese autovalor correspondiente. Entonces vamos a generar una función que nos permita calcular ese valor máximo. Bien, entonces, el método este nos ha permitido calcular solo un autovector y solo un autovalor, ¿no? De hecho, vamos a tener siempre el autovalor con mayor valor absoluto y su autovector asociado. Pero, en realidad, nosotros, para diagonalizar la matriz, lo que necesitamos es calcular todos los autovectores y todos los autovalores de la matriz. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es aprovechar las librerías que nos provee Python para calcular esos autovectores y autovalores. Entonces, fíjense, mediante esta función aplicada a la matriz M, vamos a poder calcular tanto los autovalores como los autovectores. Entonces, este es el primer autovalor y el primer autovector y el segundo. Entonces, sencillamente aplicando esta función, obtenemos los autovectores y autovalores asociados a una matriz. De todas maneras, cuando las matrices son más grandes, el costo computacional empieza a ser cada vez mayor. Y bueno, pasamos ahora a la diagonalización. La diagonalización la vamos a realizar en base a los autovalores y a los autovectores. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea sería justamente factorizar una matriz M en términos de la matriz de autovalores, ¿no? Ubicados en la diagonal, y una matriz generada a través de los autovectores y de su inversa.
Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería generar una matriz, primero, que cambie las coordenadas del vector de entrada a las coordenadas o a las direcciones preferenciales de los autovectores. Una vez que tengo mi vector de entrada en términos de las direcciones preferenciales de los autovectores, lo que voy a hacer es justamente aplicar esta matriz diagonal con los autovalores, ¿no? Porque justamente la acción de la transformación lineal sobre las direcciones de los autovectores es justamente multiplicar por el escalar asociado. Y una vez que generé esa transformación lineal a partir de multiplicar por un escalar, el autovalor, vuelvo a recuperar las coordenadas iniciales, ¿no? Entonces, vamos a formar la matriz X como a partir de los autovectores puestos en términos de columnas, ¿no? Y el orden de esos autovectores tiene que respetar el orden de los autovalores, ¿no? Para que cada componente del autovector, de la matriz de autovectores, corresponda o coincida con su autovalor asociado. Entonces, a partir de esa matriz X, donde pongo los autovectores en términos de las columnas y de su inversa, yo voy a generar esta diagonalización o esta factorización de la matriz E. Lo que tiene que pasar, se tiene que cumplir para que yo pueda generar esta factorización, es que X sea invertible, ¿no? Entonces voy a tener la matriz M, que va a ser igual a la inversa de X, la matriz diagonal de autovalores y la matriz X. Entonces, esta matriz, como veíamos antes en los ejemplos previos, es la composición de aplicar x a la menos 1, luego la matriz de autovalores y finalmente x. Entonces recordemos, x a la menos 1 lo que hace es pasar el vector al cual yo aplico la transformación lineal a las coordenadas de los autovectores. Luego la matriz de autovalores lo que hace es multiplicar por un escalar cada componente relacionada a cada autovector y luego con la matriz X vuelvo a las coordenadas originales. Entonces, de esta manera simplificamos el, el procedimiento para el cálculo de. Entonces acá podemos ver la matriz de autovectores, ¿no? En cada columna, inversa, ¿no? Acordemos, ¿no? Que tiene que ser invertible para poder realizar esta diagonalización, y la matriz con los autovalores asociados a los autovectores en la diagonal. Entonces N lo puedo escribir de esta manera. Entonces acá vamos a comprobar que las matrices van a ser iguales, ¿no? Entonces generamos los autovectores, ¿no? Generamos la inversa de la matriz X y entonces a partir de los autovalores generamos la matriz de autovalores diagonal. Entonces vamos a imprimir la composición de transformaciones lineales sobre matrices de esta manera y la vamos a comparar con N y podemos ver que obtenemos la misma matriz. Bien, entonces podemos ver que las matrices M que cumplen con estas condiciones pueden ser representadas como matrices diagonales, siempre que se cumpla que la matriz de X sea invertida. Bueno, vale observar que para diagonalizar la matriz necesitamos a X y a la inversa. Podrían existir otras matrices U, I, que generen con bueno, como observación vemos que para diagonalizar la matriz necesitamos que X tenga inversa. Podrían existir otras matrices, ¿no? Por ejemplo, U y sigma con sigma diagonal, tal que yo obtenga M de esta manera, pero no cumple que eh, U e I sean inversas, ¿no? O sea, su producto sea igual a la identidad. La diagonalización puede no ser única, o sea, yo puedo encontrar otra matriz y a la menos 1 que cumplan también que el producto multiplicado por la matriz de autovalores
C igual a M y que también cumplan que digamos que I sea la inversa de I a la menos 1, ¿no? Entonces esto también puede pasar, implica que la diagonalización no es única. Entonces acá podemos comprobar esto que estamos viendo arriba en términos numéricos. Por otro lado tenemos que no toda matriz es diagonalizable, ¿no? Las matrices que representan rotaciones son diagonalizables solo si usamos números complejos como autovalores. Por ejemplo, una deformación de corte tampoco puede diagonalizarse y en estos casos necesitamos otro tipo de factorización, como por ejemplo las formas de Jordan, en las cuales tenemos elementos en la diagonal, pero también tenemos elementos fuera de la diagonal, ¿no? Con una estructura particular, pero aparecen elementos en la matriz que antes era diagonal, que ahora no son elementos, están solo en la diagonal. Bueno, una propiedad interesante es que toda matriz simétrica es diagonalizable, ¿no? Para una matriz simétrica tenemos que los autovalores van a ser siempre reales y los autovectores asociados a esos autovalores van a formar una base ortogonal, ¿no? Quiere decir que van a ser perpendiculares esos autovectores. Entonces lo que vamos a verificar es que la inversa va a ser igual a la transpuesta, como vimos en casos previos. Entonces, equivalentemente, esta X, ¿no? esta matriz va a representar una rotación. En estos casos podemos usar otra función, ¿no? La función que tenemos acá que va a estar optimizada directamente para matrices simétricas, ¿no? Entonces podemos hacer el cálculo de autovectores y autovalores mediante estas funciones. Bueno, entonces hasta ahora vimos cómo podíamos factorizar una transformación lineal, digamos una matriz que representa una transformación lineal en términos de los autovalores y los autovectores. Ahora, ¿qué pasa cuando la matriz que representa nuestra transformación no es cuadrada? Entonces vamos a ver que en estos casos, si bien no podemos diagonalizarla de la manera que lo hacíamos antes, podemos generar una factorización que nos puede ayudar en algunos procedimientos. Entonces partimos de una matriz A que va a tener 2 dimensiones por 3 dimensiones. Entonces esta matriz va a recibir un vector de dimensión 3 y nos va a devolver un vector de dimensión 2. Entonces, para poder componer una matriz rectangular a partir de A, lo que tendremos que hacer es multiplicar las matrices de manera que coincidan las dimensiones para obtener una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, como el número de filas y columnas no coincide, la composición de transformaciones lineales no podemos hacerla como hicimos antes. Entonces, lo que vamos a hacer es generarnos una matriz a partir de la matriz transpuesta de A, ¿no? La matriz transpuesta, recordamos que es intercambiar las filas por las columnas, entonces de alguna forma es despejar la matriz A. Entonces, a partir de esta matriz transpuesta podemos generar el producto de A por A transpuesta y vamos a llamarla esta matriz S. Entonces, vemos que esta matriz S ahora sí es una matriz cuadrada. Entonces, como además es una matriz simétrica y también es definida positiva, tenemos que todos sus autovalores van a ser positivos. Entonces podemos comprobar eso calculando los autovalores y los autovectores y vemos que tenemos autovalores positivos. De la misma forma podemos calcular también, en vez de A por A transpuesta por A. Y de esta forma vamos a obtener la matriz H.
y vamos a ver algo interesante, que es que los dos autovalores de S coinciden con los de H, y tenemos otro valor que es muy cercano a cero, pero que en realidad, bueno, por la forma de calcularlo de la computadora, no va a dar cero, pero si lo calculáramos analíticamente daría cero. Entonces, a partir de esto no lo vamos a demostrar, pero podemos plantear que A transpuesta y A lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Como una factorización de una matriz B transpuesta y una matriz B, y una matriz U transpuesta y una matriz U. Entonces, a partir de esta notación, lo que nos sugiere es que podemos escribir la matriz A como una matriz B transpuesta a derecha, una matriz U a izquierda, y vamos a tener una matriz sigma, y esta matriz sigma va a ser una matriz cuadrada diagonal que va a tener en su diagonal los valores singulares de esta matriz. Entonces, de esta manera podemos ver que, a pesar de A ser una matriz que no es una matriz cuadrada, podemos obtener una factorización que va a basarse en una matriz diagonal con los valores de la diagonal, que van a ser ya no los autovalores, sino la descomposición, perdón, en valores singulares. Entonces, de esta manera podemos también, ¿no?, factorizar y simplificar la matriz en cuestión. Bueno, y por último vamos a ver cómo podemos calcular los autovectores y los autovalores de manera analítica. Entonces, como nosotros teníamos que la aplicación de n por x es igual a cada uno de los autovalores multiplicado por los autovectores, lo que tenemos para cada autovector y cada autovalor es que, si pasamos la ecuación matricialmente, despejando y quedando despejado cero, lo que nos va a quedar es que se va a cumplir esta ecuación, ¿no? M menos lambda i por la identidad, en la matriz identidad, todo eso multiplicado por el autovector y va a ser igual a cero, ¿no? Esto se va a cumplir para cada autovector, cada autovalor. Entonces, primero vamos a calcular la matriz n menos lambda i por la identidad. Entonces, esto va a ser la matriz n en cuestión, y en cada coeficiente de la diagonal vamos a restarle 1 por el lambda 1, ¿no? Entonces vamos a obtener esta matriz. Bueno, vamos a reemplazar entonces por uno de los autovalores, y lo que vamos a obtener es que la matriz en cuestión va a tener esta forma, ¿no? Menos 3 medios más 3 medios, se da 0, y nos va a quedar 0, 0, 2, 2. Entonces, esta matriz ahora la vamos a aplicar sobre un vector arbitrario. Entonces tenemos que esta matriz sobre un vector arbitrario que va a tener componentes alfa y beta, esto va a generar eh, dos ecuaciones, ¿no?, están igualadas a cero, ya que la ecuación estaba igualada a cero, y entonces no vamos a tener que beta es igual a cero, y todas las soluciones entonces van a ser de la forma alfa 0, ¿no? O sea, alfa por el versor 1000. Y entonces tenemos que el autovector para ese autovalor va a ser x1. Entonces, de manera análoga, lo podemos calcular para autovalor lambda 2. Entonces aplicamos de la misma manera las operaciones matriciales. Vamos a obtener que esta matriz por un vector genérico, que de nuevo vamos a conformar mediante alfa y beta, y a partir de eso, y el producto matricial, a partir de que esto es igual a cero, vamos a obtener un sistema de ecuaciones. De la misma manera, acá tenemos que alfa es igual a beta, y entonces lo que tenemos es que podemos reemplazar
tanto alfa como beta por alfa, y entonces nos queda que este autovector va a ser alfa o 1, 1, ¿no? O sea que el autovector lo podemos elegir como 1, 1. Y bueno, con esto terminamos el tema de legonización de matrices y factorización.